El que ora en la madrugada está rompiendo ciclos y está entrando en niveles sobrenaturales, porque algunos teólogos dicen que hay portales que se abren entre el cielo y la tierra en las madrugadas. Cuando un remanente en América Latina que conoce el poder de la oración de las tres entra en esos niveles, lo que hace es que está salvaguardando a la humanidad y se levanta a deshacer diseños orquestados en el mundo espiritual. Toda la persona que empieza a entrar en esos niveles de oración y de ayuno en las madrugadas no es más que entidades demoníacas acechando a la persona para intimidar. Entonces, como nosotros a veces cerramos en lo que desconocemos, el enemigo empieza a hacerlo para traer una intimidación en el creyente, para que el creyente no entre en ese proceso de orar. Un mensaje de vida y poder. Enseñanzas que transforman. Guiada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios para tu vida. Maná del cielo. Esperanza para tu corazón. Un lugar para tu fe crecer. Descubre el propósito divino. Guiado por su poderosa voz. Creciendo en fe y esperanza. Con la verdad de las Escrituras. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Impactando vidas con amor. Inspirados por el rugido del león. Pastora Kenia Fernández. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? 3, 2, 1. Dios te le bendiga, mis amados. Dios te le guarde. Baruch Hashem, Baruch Adonai. Gloria a Jesús. Vamos a hablar de conociendo el mundo espiritual. Vamos a hablar de las entidades, de lo que opera en la oración, en las madrugadas. Vamos a hablar de sueños. Amado, cuando hablamos del mundo espiritual, estamos hablando de una realidad. La Biblia dice que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Margaret, dame el tiempo. ¿Cuánto llevamos? Comenzamos a empezar. Sí. Ah. Las 4 en punto. Fuego. Entonces, amado, vamos a hablar del mundo espiritual. Saludo a todos mis seguidores, a todos. A mi bella Alaska Grullón, a todos y a todas, mi gente de Colombia, mi gente del departamento de Turbo, Antioquía, a mi amado pastor Florencio y a su amada reina, a mi amada pastores de la iglesia Nazaret. Saludo a los gemelos que se graduaron. Saludo a todos, estamos allá, estaremos allá. Dios bendiga, mis amados, a todos mis amados. Quiero aprovechar la ocasión para extenderle la invitación a las amadas mujeres de Dios para el evento Reinas, cual se va a llevar en Sanville, 3 de la tarde, 8 de marzo. La pastora, la rubiasa, la pastora Mercedes Amarante, con todo su equipo, todos los hermanos de Perú. Y prontamente tendremos en nuestro canal la honra de tener a un niño llamado Javes, un adorador, un niño que Dios está levantando con un ministerio muy hermoso. Dios lo bendiga a él y a su padre, a sus padres, amén. Va a estar con nosotros, así que ya usted sabe. Va a estar en el evento de Reinas. No se lo pierda, Dios le bendiga. Si vamos a hablar del mundo espiritual, la Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Y el mundo espiritual tiene que ver mucho con lo que no se ve, con lo que es eterno. Y para hablar del mundo espiritual hay que hablar de cómo afecta el ayuno, la oración, los sueños en el mundo espiritual. Cuando tú ayunas y oras, alimenta tu alma. Tu alma, valga la redundancia, esa parte almática que está dentro de ti. Esa parte que no se ve. Ok. Siga, siga.
Esa parte que no se ve, hermanos. Entonces, la oración es lo que alimenta a nuestro hombre espiritual. La oración y el ayuno muchas veces, cuando tenemos situaciones salmáticas, no le estoy restando mérito. Hay muchas situaciones, hay patrones conductuales en nuestras vidas que son el resultado de lo que vivimos en nuestro entorno, de nuestra concupiscencia, de los pactos ancestrales, pero también hay algo que tiene que ver conmigo. No todas las guerras vienen generacionales, son los demonios, también mi naturaleza caída, que tiende a tener inclinación en cosas que no le agradan al Señor. Entonces, pastora, cuando yo ayuno y cuando yo oro, no me gusta, pastora, porque se me levantan guerras. Es algo que el enemigo le gusta ponerle en la mente a los hijos del Señor. Amado, aunque usted ayune o deje de ayunar, Satanás como quiera le va a hacer a usted la guerra. Entonces es mejor que usted ayune, porque cuando usted ayuna, dice la Biblia, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay un momento de guerra, de batalla y de procesos fuertes en tu vida y persecuciones que si tú no buscas a Dios, cuando eso te agarra descuidado, te puede descarriar y puedes delinquir en medio del desierto. Me explico. Si un proceso te agarra debilitado, ¿cómo opera el mundo espiritual? Es muy difícil que el enemigo te vaya a hacer la guerra, tú bien fortalecido. Él te va a hacer la guerra para quererte sacar del plan, para quererte sacar del diseño, para querer que tú pierdas el enfoque. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? La mujer de Lot, cuando pasó el asunto de Sodoma y de Gomorra, ella estaba vulnerable. Yo siempre me pregunté, ¿cómo así que por una persona mirar atrás se convirtió en una estatua de sal? Y cuando recibí la revelación por iluminación del Espíritu Santo, luego escuché a alguien decir que había la raíz de un verbo en la lengua hebrea que quería decir que lo que la mujer de Lot hizo fue que se devolvió. Entonces, mucha gente tienden a ahuyentarse. Pastora, no me gusta orar en las madrugadas, porque es que cuando oro en las madrugadas siento guerra, siento miedo. ¿Cuáles son las entidades demoníacas que se destapan, que se activan en las madrugadas? Se activan espíritus de pereza, se activan demonios de insomnio, se activan espíritus de miedo. Tú puedes estar normal, te pones a ver una televisión, una película y tú sientes todo normal, pero si en la madrugada te dispusiste a orar, vas a sentir cosas que se mueven, vas a sentir opresiones, vas a sentir escalofrío. Y si el enemigo logró medirte el pulso, te va a contrarrestar para que tú no puedas llenar lo que te propusiste en tu corazón de orar. Entonces, tendría yo que decirte
que el mundo espiritual, mi alma adora a Dios, hermano. El final, hermanos, una batalla, gloria a Jesús. Entonces, mis hermanos, el mundo espiritual es más real, porque hay muchas tragedias en la vida de la gente, porque hay pastores que por no tener vida de ayuno, vida de oración, experiencia, le dicen a los hermanos que los sueños no vienen de Dios. Todos los sueños no vienen de Dios, pero Dios habla a través de los sueños. Y hay sueños que no son más que advertencia que el Espíritu Santo de Dios utiliza para hablarle a sus hijos y a sus hijas. Entonces la Biblia dice que no se puede ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces el mundo espiritual es muy complejo. Y cuando hablo del mundo espiritual, hablo generalizado. Tanto la parte de la luz como la de las tinieblas. Hay diseños, hay temporadas. Cuando en el mundo espiritual se desata una palabra profética para tu vida, en el mundo natural se activan ciertas manifestaciones. El enemigo va a usar al que está descuidado. El enemigo va a usar al que no tiene el discernimiento. Por eso tú no te puedes pasar toda la vida enseñándole a la gente tu diseño. Tú no te puedes pasar toda la vida enseñándole a las personas lo que Dios te dijo. ¿Por qué? Porque hay ministerios. A Cristo no lo entendió mucha gente, porque había algo gestado en el mundo espiritual. Entonces, la gloria y la honra sea para Dios. Dios es un Dios ordenado, es un Dios de misericordia, pero hay cosas que obran en la soberanía de Dios, que el mundo espiritual es tan extraño, que hay cosas que Dios te va a decir y que Dios la va a hacer, pero hasta que no entre el cumplimiento, papá Dios no te va a revelar ni el cómo ni el cuándo. Tiene que hacerlo como Abraham, que dice la Biblia, que se mantuvo como viendo al invisible. Y cuando la Biblia dice que Abraham se mantuvo como viendo al invisible, está diciendo que hubo cosas que Dios le dijo a Abraham que hasta ese tiempo parecían ilógicas y parecían que no tenían ningún tipo de sentido. Pero Dios no nos llamó, porque es que el mundo espiritual no camina por tu lógica. Hay cosas que simplemente tú vas a tener que obedecerlas, aunque tú no las entiendas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Wander. La pregunta, el micrófono. Vamos a hablar, Wander. Bendito Dios. Específicamente, pastora. Gloria a Dios. Pastora, específicamente cuando una persona ora en la madrugada y empieza a escuchar ruido, empieza a escuchar que cierran la puerta o que le tocan la puerta, ¿qué significa esto, pastor? El enemigo le está midiendo el pulso, porque nadie tiene experiencia sin pasar por los procesos. Toda la persona que empieza a entrar en esos niveles de oración y de ayuno en las madrugadas no es más que entidades demoníacas acechando a la persona para intimidar. Entonces, como nosotros a veces cerramos en lo que desconocemos, el enemigo empieza a hacerlo para traer una intimidación en el creyente, para que el creyente no entre en ese proceso de orar. Ahora, cuando ya el creyente se previene,
Y aún hay hermanos que aún a usted haciéndole la prevención, ellos no han matado el miedo, pero cuando ya este creyente se le da una palabra iluminada por el Espíritu Santo y ya ese creyente empieza a experimentar lo que usted le enseña a través del Espíritu Santo, y cuando ellos experimentan y el Señor empieza a tratar con ellos, si ellos tienen la experiencia, ya ellos no son presa fácil de Satanás, porque el plan de Satanás es centrarlo en una intimidación para que ellos no puedan interceder, porque el problema es que son muy pocos el remanente que ora en las madrugadas, porque como el que ora en las madrugadas está rompiendo ciclos y está entrando en niveles sobrenaturales, porque algunos teólogos dicen que hay portales que se abren entre el cielo y la tierra en las madrugadas. Y como hay en muchas partes del mundo que en esa hora se duerme en las madrugadas, aunque hay en otras partes de nuestro continente que es de día y viceversa. Pero note usted que en la mayoría de esos continentes, no vamos a ser jactanciosos, ni vamos a generalizar, no hay personas de manera per se que oren así, porque son personas que han perdido la fe. Aunque en Europa fue la punta de lanza que Dios utilizó para expandir el evangelio en América, y también salió de Asia, y vemos africanos, porque la reina de Saba era de África, los etíopes, hubieron personajes de otros lugares que creyeron a Dios, pero vemos cómo en esos continentes hay un alto porcentaje de gente atea, de gente politeísta y de gente que tienen otra corriente de pensamiento teológica. Entonces, aquí, cuando un remanente en América Latina que conoce el poder de la oración de las tres, entra en esos niveles, lo que hace es que está salvaguardando a la humanidad y se levanta a deshacer diseños orquestados en el mundo espiritual. Una pregunta, pastora, ¿qué debe de hacer una persona que esté orando en la madrugada y empieza a escuchar ruidos en la casa? ¿Cuáles son las medidas que debe de tomar un creyente a esa hora? Tiene que reprender y atar espíritu de miedo. Y tiene que reprender y atar espíritu de intimidación. Y tiene que tomar algo que llama la Biblia, que es el dominio propio. Porque el miedo es una emoción y a veces es un sentimiento. Entonces, tiene que reprender y tiene que decirle al Señor que le dé el fruto del Espíritu, la templanza y el dominio propio. Y tiene que tener el raciocinio de saber lo que dice la Escritura. El Señor dice: no temas al que mata la carne, más bien teme al que mata el alma y te puede echar al infierno. O sea, que el creyente debe de atar esos espíritus. Claro, y más que atarlo, a veces tú lo atas, ellos se sujetan, pero el problema lo tienes tú. Porque el mundo espiritual, los demonios pelean, pero cuando ellos te afectan tu ser, ahí está el problema, porque el problema no es que te ataquen, el problema es que tú los reprendas y que tú tengas la madurez de resistir a sus ataques. Porque que ellos te ataquen, será imposible que no lo hagan, pero si lo hacen, tú tienes que saber que a ti es que te resta no aceptarle sus intimidaciones. Explíqueme, pastora, cómo se vence el sueño a esas horas de la noche, porque hay personas que quieren orar en la madrugada, pero se dedican a orar y se duermen a los 5 minutos de estar orando. Porque tú puedes hacer un sacrificio, pero la Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Una persona quiere dormir temprano, tú no puedes salir de la iglesia y quedándote a ver a Netflix hasta las 2 de la mañana y después acostarte para levantarte a las 3, para orar, para después irte a las 5 a trabajar.
Ahí no es ningún demonio ni ningún diablo, la culpa la tienes tú. No hay culto, acuérdate a las 8. Cena bien, duerme y descansa 8, 9, 10, 11 y 12, 1, 2 y 3. Tú tienes 7 horas de descanso. Cuando tú te levantes a orar a las 3 de la madrugada, puedes orar hasta las 5 porque ya tu cuerpo descansó. Y el cuerpo, la mente se descargó y se liberó. Pero no podemos tener malos hábitos por nuestra mala educación humana y espiritual y luego venir con una ignorancia, adjudicársela al diablo, sabiendo que el cuerpo es el templo y que tú tienes que tener descanso, porque también puede provocarte insomnio si no duerme el tiempo correcto. Pastora, ¿qué se ora en la madrugada? ¿Cómo una persona puede entrar en una dimensión de oración diferente y no orar lo mismo de todos los días a esas horas de la madrugada? Lo que pasa es que las personas que oran en la madrugada, no voy a decir todas, el alto porcentaje de los que oran en las madrugadas son intercesores. El hombre, la persona que ora en las madrugadas es un intercesor. Ora, Señor, mira lo que están trabajando. Mira esa mujer que quiere ser violada ahora. Señor, yo mando ángeles a mi familia. Mira toda pesadilla en mis hijos, en mi nieto, en mi marido. Mira los hermanos de la iglesia. Señor, mira los diseños que el diablo tiene en esta hora. Mira ese hombre que está siendo acechado para ser matado. Padre, todo sicariato. Entidades demoníacas que operan en las madrugadas son los demonios de ACV. Demonios de infarto, muerte súbita, gente que se acuestan y despiertan muertos, espíritus de trombosis, porque es que la Biblia te da un código de ciertas entidades demoníacas que operan en las madrugadas. El Salmo 91 te habla de las saetas que vuelan de noche y de la mortandad. Entonces, tú puedes orar por todo lo que tú quieras, pero cuando tú no tengas, sabes tú que la oración es una oración de intercesión. Los cuerpos están dormidos y Satanás cada día tiene un plan orquestado para tu vida y para los tuyos. Cubre tu familia, cubre tu casa, cúbrete a ti misma, a ti mismo. Dile a Dios que guarde tu entrada y que guarde tu salida. Esas son las cosas. Por todo se ora, pero una oración normal que tiene que tener el creyente, orar por sí mismo. Nunca de un creyente que tenga 1, 10, 50 años, eso me lo enseñó Dios. El creyente tiene que orar por santifícame, purifícame, límpiame, dame perseverancia, líbrame de tentación, dame fortaleza y firmeza espiritual. Esos son los principios de oración que todo creyente tiene que orar. El creyente no se puede enfocar por estar pidiendo tantas cosas materiales. Cuando el creyente ora por tener una vida viable con Dios, todo lo que va a pelear es pan comido. Porque cuando tú te puedes conquistar a ti mismo, tú no eres vulnerable a Satanás y a sus demonios. Entonces, una de las oraciones que tú tienes que orar en la madrugada, y por ti son eso: ayúdame a estar firme, ayúdame a leer, deshace todo plan, no me deje caer en tentación. Amén. Pastora, ¿se puede orar por liberación en las madrugadas? Claro que sí, sí, para que Dios rompa las cadenas, para que Dios establezca su orden, para que Papá Dios tome el dominio y el control, para que el Señor reprenda. Hay niños de hogares inconversos. El salmista David dijo una vez: en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Hay una gran parte a nivel del globo terráqueo. Unos lo saben consciente, otros inconscientemente. Hay personas que no tienen un sueño saludable. Por eso el salmista David lo decía. David lo decía porque David sabía la persecución que tenía con Saúl.
Pero también ese término se puede hablar con hermanos y gente inconversa que tienen situaciones para dormir. Hay gente que ellos aprendieron a ser feliz después que conocieron a Dios. Pero desde su niñez peleaban con pesadillas, toros que le perseguían, entidades demoníacas, y no eran más que diseños de Satanás para interferir en la paz de su sueño. Eran demonios de perturbación mental y de perturbación del sueño. Y luego es que ellos vienen a los pies de Cristo, ellos entienden que no eran meramente sueños por venir, sino que eran cosas orquestadas por el infierno para traer desequilibrio mental y emocional y para quitarle la paz, porque no hay una cosa que desenfoque más a un individuo que la falta del sueño. Pastor, una pregunta. Hay personas que después que terminan de orar en las madrugadas, se quedan dormidos y comienzan a tener a lo que se le llama parálisis del sueño. Después que terminan de orar, ellos tienen estos escenarios. ¿Qué significa esto, pastora? ¿Y cómo un creyente puede contrarrestar este tipo de ataques? Bueno, mira, contrarrestar diríamos que se pudiera. Yo diría más bien defenderse, porque el ataque siempre va a estar. El asunto es resistir. Entonces, cuando tú tienes una vida victoriosa en la madrugada, ¿por qué se produce la parálisis del sueño? ¿Por qué? Son espíritus de venganza. Y acuérdese que Satanás y los demonios son seres cobardes. Usted no puede ignorar. ¿Por qué la parálisis del sueño? Porque Satanás no te bombardea de manera per se tú despierto, porque él te intimide para poderte hacer la guerra. Por eso tú te sientes oprimido, te cierra la boca, te da parálisis, pero es para que tú no tengas movilidad. Pero como Jehová vela tu sueño, él hace el intento, pero la guerra va, pero lo que él no obtiene es la victoria en medio de esa guerra. Hay gente que dice, pastora, yo tuve una parálisis, no podía ni abrir la boca para reprender, pero en mi mente reprendía y lo que hizo me soltó. Y cuando no puedes ni reprender ni en la mente ni en la boca, entonces tú lo que haces es que Dios te saca del sueño. Porque hay muchos sueños que son diseños para el diablo matarte. Yo he peleado con parálisis espiritual. Yo duré muchos años de mi vida donde todos los días yo peleaba con entidades demoníacas. Sentía que el cuerpo me hervía, me sentía mal, no me sentía bien. Bendito Dios. Entonces, al pelear, Dios me dio la victoria, porque toda la gloria es de nuestro Señor. Entonces, la parálisis no es una más que una estrategia del enemigo. Es como cuando Amalek le hizo la guerra a Israel, que se la hizo a través por la retaguardia, cuando le agarró los niños, porque Satanás, el Señor los reprenda, toca las partes vulnerables para inmovilizarse, pero es que no estamos solos. No es como el enemigo y el hombre ha creído que Dios creó al hombre y lo dejó así. El Señor reina y Él tiene el control. Es como dicen en buen dominicano, que a él le gusta pelearse echado. Claro. Entonces, pastora, una pregunta. ¿Cómo la persona puede evitar que estos escenarios le acontezcan? No, la iglesia no tiene. Es como tú preguntarme a mí, pastora, ¿cómo yo evito que el diablo me haga la guerra? Muriéndote. ¿Cómo tú evitas que el diablo te haga la guerra? Muriéndote, yéndote para el cielo. Porque es que tú, hasta que tú estés en este cuerpo. Un mensaje de vida y poder. Enseñanzas que transforman, guiada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios para tu vida. Maná del cielo, esperanza para tu corazón. Un lugar para tu fe crecer. Descubre el propósito divino, guiado por su poderosa voz. Creciendo en fe y esperanza, con la verdad de las Escrituras. Si el león ruge, ¿quién no temerá?
impactando vidas con amor, inspirados por el rugido del león. Pastora Kenia Fernández. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?